Este tema se llama integración por descomposición en fracciones racionales. También lo pueden encontrar en la bibliografía como integración por descomposición en fracciones parciales. Descomposición en fracciones parciales. En general, de lo que se trata este tema es que vamos a tener un cociente de expresiones algebraicas. Y ese cociente de expresiones algebraicas lo vamos a descomponer en la suma de fracciones algebraicas más simples. No sé, por ejemplo, si ustedes tuviesen la fracción 7 quintos, entonces ese 7 quintos, bueno, no, ese ejemplo no, mejor 5 séptimos. Ustedes tienen la fracción 5 séptimos y la quieren descomponer como la suma de fracciones más simples. Entonces la podrían descomponer como, ¿qué podría ser? 3 séptimos más 4 séptimos. Ese es el objetivo en realidad. Que una sola fracción la descompongamos como la suma de fracciones mucho más sencillas, mucho más simples. Y es que al hacer eso, las integrales que nos queden van a ser mucho más sencillas de resolver. Y eso es lo que hemos tenido presente desde que aprendimos a integrar. El objetivo de cualquier método de integración es llegar a integrales más sencillas, a integrales directas, integrales más simples. Entonces, eso se aplica en cualquier método. Si después de aplicar el método no conseguimos llegar a integrales más sencillas, es que algo estamos haciendo mal. Entonces podemos usar otra estrategia. Bueno, entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo hacer esa descomposición. Cómo de una fracción la puedo descomponer en la suma o resta de fracciones más simples a partir de esta estrategia que vamos a ver. Muy bien. Entonces, les decía, la descomposición en fracciones racionales es el proceso algebraico que se sigue para separar una expresión racional de la forma P entre Q en fracciones parciales, o sea, en fracciones más simples. Recordando nuestro curso de álgebra, cada polinomio con coeficientes reales se puede factorizar en factores lineales y factores cuadráticos irreductibles. ¿Esto qué quiere decir este párrafo que les puse? Pues que en nuestro curso anterior de álgebra de primer semestre nos enseñaron a encontrar las raíces de un polinomio. Y al encontrar las raíces nos pedían usualmente representar al polinomio como el producto de sus factores lineales. En este caso, les estoy mencionando, un polinomio se puede factorizar como el producto de factores lineales por factores cuadráticos irreductibles. Entonces, ¿a qué hace referencia ese término? Factor cuadrático irreductible. Pues es que en el curso anterior de álgebra, nosotros encontrábamos las raíces del polinomio ya sea reales o imaginarias. Sin embargo, aquí en este curso, lo único que necesitamos es encontrar raíces reales. Entonces, cuando un polinomio tenga raíces imaginarias, como esas vienen en pares, cuando los coeficientes del polinomio son reales todos, sus raíces complejas vienen en pares, pares conjugados. Entonces, esa raíz que viene en par conjugado se puede expresar como un factor cuadrático. Y a ese factor cuadrático es al que le llamamos o le denominamos factor cuadrático irreductible. En otras palabras, un polinomio de grado 2 que tenga raíces complejas es un factor cuadrático irreductible. ¿Sí, muchachos? ¿Me podrían dar un ejemplo si es que me entendieron? ¿Cuál para ustedes sería un factor cuadrático irreductible? Uno simple que les venga a la cabeza. Un polinomio de grado 2 que tenga raíces complejas. Muy simple. No lo digan uno muy complejo, uno muy simple. ¿Podría ser raíz de i? No, pero polinomio de grado 2 cuyas raíces sean complejas. Sí, ya por ejemplo me está diciendo, yo quiero encontrar, por ejemplo, el polinomio cuyas raíces sea i y menos i. Entonces lo pones como un producto de factores lineales. X más i por x menos i, ¿qué te quedaría? ¿Qué factor de grado 2 obtendrías? Si es una buena idea de la que partiste, ahora haz esa operación y dime qué te quedaría. X más i por x menos i. Son dos raíces imaginarias conjugadas. Al hacer el producto de esos dos factores lineales x más i y x menos i, ¿qué obtendrías por resultado? X cuadrada menos y cuadrada. X cuadrada menos y cuadrada. Pero y cuadrada, ¿a qué es igual? Menos 1. Exacto, entonces x cuadrada menos 1, ¿qué sería?
X más 1, X cuadrada más 1. X cuadrada más 1. Ese es un ejemplo de un factor cuadrático irreductible. Es un polinomio de grado 2 que tiene raíces complejas. ¿Sí, muchachos? A ver, díganme otro. Otro. Que tenga esa forma es de los más simples. No son los únicos, pero es de los más simples. Y les voy a recordar ahorita cómo identificar cuando un polinomio de grado 2 tiene raíces complejas de manera rápida. Entonces, pero díganme otro simple como ese, x cuadrada más 1. Es un polinomio de grado 2 que tiene dos raíces complejas. Díganme otro. Por ejemplo, si las raíces son 2i y menos 2i, ¿cuál sería el polinomio de grado 2? X cuadrada más 2. No. Casi, pero no. Si quieres hacer el producto de los factores lineales, x más 2i por x menos 2i, y dime qué te queda. No te queda x cuadrada más 2, te queda un poco diferente. X cuadrada más 4. Exacto, x cuadrada más 4 es otro factor cuadrático irreductible, es otro polinomio de grado 2 que tiene raíces complejas. Y ese que tú dijiste, x cuadrada más 2, también es un polinomio de grado 2, un factor cuadrático irreductible. Solamente que sus raíces ahí serían más raíz de 2i y menos raíz de 2i. Muy bien. Uno último, ya muchachos. Un último factor cuadrático irreductible que me quieran decir. El que tiene raíces 5i y menos 5i. ¿Quién sería? ¿Quién sería ese factor cuadrático irreductible que tiene por raíces 5i y menos 5i? Ajá, Isaac, te escuchamos. Sería x cuadrada más 25. Exacto, así es, muy bien, perfecto. Entonces, les repito. Perdón, sí, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, entonces les decía, en nuestro curso de álgebra nos enseñaron que cada polinomio se puede, con coeficientes reales, se puede factorizar como el producto de factores lineales y factores cuadráticos irreductibles. Entonces nosotros nos van a dar un polinomio y vamos a buscar factorizarlo como el producto de factores lineales por factores cuadráticos irreductibles. Muy bien. Entonces, por ejemplo, nos piden factorizar esta expresión. ¿Cómo la factorizarían, muchachos? ¿Qué harían para factorizar esta expresión? Pues, fíjense, aquí hay diferentes tipos de factorizaciones. En este caso, podríamos usar la factorización por agrupación. Estos dos primeros términos tienen algo en común y estos dos también tienen algo en común. Entonces, ¿me pueden decir qué tienen en común estos dos primeros términos? X cuarta. X cuarta, muy bien. Entonces pondríamos X cuarta que multiplica ¿a quién, Valeria? A X a Ajá. más 1. Exacto, muy bien. ¿Y estos dos términos que tienen en común? El signo menos. Exacto, entonces ponemos menos 1 que multiplica a X y más 1. Exacto, entonces teníamos X cuarta por X más 1 y menos 1 por X más 1. Entonces ahora esos dos términos tienen en común algo más, que es el factor X más 1. Entonces X más 1 multiplicaría a X cuarta menos 1 y pues así nos quedaría la factorización. Sin embargo, todavía puede seguirse factorizando. Entonces yo pensé que aquí venía, pero no viene. Entonces lo vamos a hacer en el pizarrón blanco para que vean. Permítanme, déjenme compartirles el pizarrón blanco. Bueno, entonces teníamos esta expresión y queremos factorizarla. Su compañera nos dijo, estos dos términos tienen en común X cuarta, que multiplica X más 1. Y estos dos términos tienen en común el menos 1, que multiplica X más 1. Ahora esos dos términos tienen como factor común X más 1, que multiplica a X cuarta menos 1. Muy bien, y entonces nos decía hace un momento el párrafo anterior, en álgebra nos enseñaron a descomponer a un polinomio como el producto de factores lineales por factores cuadráticos irreductibles. Entonces aquí observen ustedes, permítanme. Ajá, aquí ya tenemos un factor lineal
multiplicando a un factor de grado 4. Por lo tanto, este todavía debe de poder factorizarse. Entonces, esto sería equivalente a tener x más 1 por x cuadrada al cuadrado menos 1. O sea, tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados, muchachos? ¿Como el producto de qué? X cuadrada menos 1 por X cuadrada más 1. Exacto, una diferencia de cuadrados se factoriza como el producto de binomios conjugados. Muy bien, listo. Y entonces ya este que tenemos aquí es un factor cuadrático irreductible. ¿Por qué? El que subrayé. Porque este es un factor cuadrático irreductible. O sea, significa que ya no lo voy a seguir factorizando. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que era un factor cuadrático irreductible? Este de aquí nada más. Este sí todavía se puede seguir factorizando. Si quieren vamos a hacerlo. Y mientras piensan por qué ese ya no puede seguirse factorizando, ¿cómo se factorizaría este? Otra vez es una diferencia de cuadrados. Se factoriza como el producto de binomios conjugados. Entonces, ¿cómo quedaría? X menos 1 por X más 1. Exacto, muy bien. Y este es un factor cuadrático irreductible. ¿Por qué dijimos? Los factores cuadráticos irreductibles ya no se factorizan, pero ¿por qué dijimos eso? ¿Cómo son las raíces? ¿Imaginarias? Exacto, exacto, porque sus raíces son imaginarias. Entonces dijimos que un factor cuadrático irreductible es aquel que tiene raíces complejas. Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Perfecto, entonces así factorizamos a este polinomio, pero no siempre es tan sencillo. En este caso fue fácil la factorización por agrupación, pero no siempre es así. Tendríamos que encontrar sus raíces y cosas así. En general, yo en los ejercicios que vamos a hacer y que les voy a dejar en el examen, la factorización o va a ser muy sencilla de realizar o ya va a venir ahí, porque el objetivo de este curso no es aprender a encontrar las raíces de un polinomio, que eso ya lo saben, sino descomponer a una fracción como fracciones más simples para poder integrarla más sencillo. Ese es el objetivo. Entonces, los polinomios que vengan van a ser muy fáciles de factorizar o ya van a venir factorizados para que ustedes nada más apliquen el método que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, entonces regresamos a la otra presentación. Y entonces nos dice que usando la factorización anterior, la que acabamos de hacer, escribir la descomposición de la fracción parcial de la expresión racional siguiente. Esta expresión racional, este cociente, donde n es un polinomio de grado menor que 5. Muy bien, este polinomio del numerador tiene que ser de un grado menor que del polinomio del denominador, pero ¿por qué razón? Muchachos, eso también ya lo hemos analizado. Porque si fuera igual del mismo grado o de grado mayor, ¿cómo se conoce esa fracción? ¿Se acuerdan? ¿Como impropia? Como fracción impropia. Y si la fracción es impropia, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero? Lo estudiamos en el tema 2. ¿Qué se tiene que hacer? Ya me dijeron, si la expresión del numerador tiene mayor grado que esta o el mismo, entonces se conoce como fracción impropia. ¿Y qué tendría que hacerse en primer lugar? ¿Reducirla? Ajá, ¿cómo? ¿Cómo se reduciría? Sí. Ajá. ¿Cómo se reduciría? ¿Factorizando? Factorizando, muy bien. Muy bien, muchachos. Ya está. ¿Podrían repetir eso que mencionaron de si el grado del numerador es igual o mayor que el grado del denominador? Dijeron que se conoce como fracción impropia. Y antes de hacer la descomposición, será necesario hacer una simplificación. ¿Con qué operación? ¿Factorización? No. Tendríamos que hacer esta operación. ¿Qué es esta operación? ¿Una división? Una división, exactamente. Entonces les repito, si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, antes de hacer la descomposición que vamos a aprender, tenemos que hacer esa división. No podemos hacer la descomposición si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Entonces, si esta expresión es mayor
de mayor grado que la expresión del denominador, primero se hace la división y ya después se va a hacer lo que vamos a aprender a continuación. Muy bien, bueno. Entonces dice aquí, si n de x sobre dx es una fracción impropia, justamente lo que les decía, primero habrá que dividir el numerador entre el denominador para obtener un polinomio más una fracción racional. Por ejemplo, si tenemos la expresión x cuadrada sobre x cuadrada más 1, ¿cómo son los grados de ambas expresiones? Cuadrados. Lo voy a cambiar, permítanme un momento. Pero sí ya respondieron correctamente. Entonces les decía, si yo tengo el cociente x cuadrada sobre x cuadrada menos 1, ¿cómo son los grados de ambas? Iguales, ya me dijeron. Entonces tengo que hacer primero la división. Y nosotros aprendimos una estrategia para hacer la división de expresiones que tienen el mismo grado. Esa estrategia fue sumar un 0, ¿se acuerdan, muchachos? Sí. ¿Sí? Entonces nos quedaría x cuadrada más 1 sobre x, perdonen ustedes. X cuadrada menos 1 sobre x cuadrada menos 1. Y por último, el 1 sobre x cuadrada menos 1. O sea que agrupé a este y este término como una sola expresión. Y el 1 que me quedó lo puse después. Y si se dan cuenta es correcto porque esta expresión tiene este denominador y este 1 sigue teniendo también ese denominador. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué hicimos eso? Pues porque esta originalmente era una fracción impropia y antes de hacer la descomposición tiene que hacerse la división. Ya la estamos haciendo. ¿Qué nos queda de este cociente, muchachos? 1. 1, perfecto. Y nos queda 1 más 1 sobre x cuadrada menos 1. Y eso es lo que dice nuestra presentación. Dice que si nuestro cociente es una fracción impropia, habrá que hacer primero la división y nos va a quedar un polinomio más un nuevo cociente. Pero ya ahora sí esta n va a ser de grado menor que el denominador. Ya se consiguió. Y entonces ahora sí ya vamos a poder efectuar en esta nueva expresión, ya vamos a poder efectuar la descomposición en fracciones parciales. Porque el grado de este polinomio, ¿cuál es? ¿Cuál es el grado de ese polinomio? ¿El que encerré? 1. ¿No? 0. 0, ¿Y el grado de este polinomio? 2. 2, exacto. Entonces ahora sí ya este polinomio es de menor grado que este. Por lo tanto, ahora sí ya puede efectuarse la descomposición en fracciones parciales. Otra vez, si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, primero habrá que hacer la división de polinomios, ya sea usando esta estrategia o bien con la división de polinomios como la aprendimos en el bachillerato. Así también vamos a llegar al mismo resultado. ¿Qué expresión multiplicada por x cuadrada nos da x cuadrada? 1. Entonces, 1 por x cuadrada es x cuadrada, pero se lo resto. Y 1 por menos 1 nos queda menos 1, pero al restárselo cambia más. Simplificamos, x cuadrada menos x cuadrada es 0, más 1. Entonces significa que al dividir x cuadrada sobre x cuadrada menos 1, nos queda el cociente, que es 1, más el residuo dividido entre la expresión original y llegamos al mismo resultado. Entonces, ya sea que lo hagan de esta manera o con la división como la conocían, van a llegar al mismo resultado. Pero ¿por qué hacemos esto? Solamente se hace cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. ¿Para qué? Para llegar a un polinomio y a un nuevo cociente donde ahora sí el grado del numerador sea más pequeño que el grado del denominador. ¿Hasta ahí me van siguiendo, muchachos? ¿Cómo ven? Entonces, cuando tengamos en nuestro denominador factores lineales que se repiten, en este caso, aquí nuestro factor que se repite es ax más b, repetido n veces, donde n es mayor que 1. O sea, pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, las que sean. Entonces, nuestra descomposición quedaría una constante arbitraria C1 entre el primer factor ax más b, más otra constante arbitraria C2 sobre ese mismo factor que hasta ese momento se ha repetido 2 veces. Entonces, las potencias nos indican cuántas veces se ha repetido ese factor hasta ese momento. En este caso, 2 veces. Y así seguiremos hasta una constante arbitraria Cn dividida entre el factor lineal ax más b elevado a la potencia n,
que es el número de veces que hasta ese momento se ha repetido. Entonces, aquí en el pizarrón blanco tenemos algunos ejemplos. Tenemos que el cociente 1 sobre x más 1 por x más 1 por x menos 1 por x menos 1, que también nos lo podían haber presentado como el cociente 1 sobre x más 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. ¿Eso qué nos quedaría? Ah, pues, ¿cómo se descompondría, mejor dicho? Como una constante arbitraria a la que le llame A. Si alguien le llama de otro nombre, no hay problema. Pueden usar cualquier otra letra. A entre el primer factor, que es x más 1. Después B entre el segundo factor, que de nueva cuenta es x más 1. Y por lo tanto se eleva al cuadrado, porque esta potencia nos indica cuántas veces hasta ese momento el factor x más 1 se ha repetido. Después sería una constante C sobre el tercer factor, que es x menos 1, que ese no se había repetido, por lo tanto aparece con potencia 1, más D sobre el cuarto factor, que es x menos 1, que como ya se había repetido antes, hasta ese momento ha aparecido 2 veces y por esa razón está elevado al cuadrado. Este otro ejemplo, el cociente x menos 6 sobre x más 1 al cubo, que también podría haberse nos presentado como x menos 6 sobre x más 1 por x más 1 por x más 1, se descompondría como una constante A entre el factor x más 1, más una constante B entre el segundo factor, que es x más 1, y que ha aparecido hasta ese momento 2 veces, más una tercera constante que se llama C sobre el tercer factor, que es x más 1, que hasta ese momento ha aparecido 3 veces. Y bueno, ya por último, si tenemos el cociente x cuadrada menos x menos 3, dividido entre el factor x más 5 repetido 3 veces por el factor x más 4 repetido 4 veces, la descomposición queda de esta manera, que sería A sobre el factor x más 5, B sobre el factor x más 5, que hasta ese momento se ha repetido 2 veces, más C sobre el factor x más 5, que hasta ese momento se ha repetido 3 veces. Ya terminé con el factor x más 5, continúo ahora con una constante que le llamo D sobre el siguiente factor, que es x más 4, que hasta ese momento ha aparecido una vez, más la constante E sobre el factor x más 4, que hasta ese momento ha aparecido 2 veces, más una constante F sobre el factor x más 4, que hasta ese momento ha aparecido 3 veces, más una constante G sobre el factor x más 4, que hasta ese momento ha aparecido 4 veces. Muy bien. Entonces, no sé si tengo... Entonces, tenemos ahora el caso de factores cuadráticos distintos, o sea, factores cuadráticos que no se repiten. Si el denominador q de x contiene el producto de n factores cuadráticos irreductibles que son distintos entre sí, como por ejemplo, aquí tengo el producto del primer factor cuadrático irreductible por este segundo factor cuadrático irreductible, por este factor cuadrático irreductible enésimo. Todos son diferentes entre sí. Entonces, ¿cómo se hace la descomposición? Ah, pues fíjense, ahora se hace un polinomio que tiene de grado 1, que tiene coeficientes A1, X, más B1, dividido entre el primer factor cuadrático que no se repite. Después, un segundo polinomio de grado 1 sobre el segundo factor cuadrático irreductible, y así sucesivamente hasta llegar al último factor cuadrático que no se repite. Entonces, tómense un momento, hagan una captura de pantalla. Entonces, es importante que observen que en el caso anterior los factores eran lineales. Si los factores del denominador eran lineales, en el numerador aparecía un polinomio de un grado menor. Entonces les pregunto, ¿de qué grado son los factores lineales? Por ejemplo, x más 1, ¿de qué grado es? 1. De grado 1. Entonces, un polinomio que sea de un grado menor, ¿de qué grado sería? Grado 0. Grado 0. ¿Y cuáles son esos polinomios de grado 0? Pues invariable, ¿no? O sea, nada más. Ajá, sin variable, o sea, solamente contienen, ajá. Una constante. Una constante, exactamente, muy bien. Y entonces observen aquí, cuando el factor es un factor cuadrático irreductible, en el numerador aparece un polinomio de un grado menor. Entonces, primero les preguntaría, ¿de qué grado es el polinomio del denominador? Grado 2. De grado 2. ¿Y cuál sería un polinomio de un grado menor? 1. Un polinomio de grado 1, exactamente. Entonces, ahí está la clave. Si el polinomio es un... si el factor es un factor lineal, arriba debe de aparecer una constante exclusivamente. Si el factor es un factor cuadrático irreductible, arriba debe de aparecer un
polinomio de grado 1. Y ya, esa es la clave. Y ya con eso no se les va a olvidar cómo se hace la descomposición. Seguramente alguien ahorita está pensando, oiga, profesor, pero en el caso de los factores lineales que se repiten, cuando el factor lineal se repite, de repente se eleva a la potencia 2 o a la potencia 3 o a la potencia 4, entonces siguiendo lo que está mencionando, pues arriba quedaría un polinomio, no sé, si la potencia es 2, arriba tendría que quedar un polinomio de grado 1. Yo diría no, lo que pasa es que esa potencia que nos indica, muchachos, en los factores lineales que están elevados a una potencia que nos indica, les mencioné. ¿Qué indica la? Ajá, que se ha repetido hasta ese momento, exacto, pero en realidad es un factor lineal y arriba entonces aparece solo una constante. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa respuesta. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. A ver, ustedes díganme, un cociente que esté formado por, en el denominador, producto de factores cuadráticos irreductibles. Vamos, muchachos, porque todavía no hemos empezado el método, apenas estamos aprendiendo a descomponer una expresión racional como la suma de factores lineales y factores cuadráticos más simples. Tiene que ser de ¿cómo se llama? De grado 2. Exacto, sí, de grado 2. Por ejemplo, no sé, les pongo el primero, x cuadrada más 1. No podría escribir x cuadrada menos 1 porque ese no es un factor cuadrático irreductible. Ese todavía podría factorizarse como x más 1 por x menos 1. Entonces, ese no puede ir porque ese no es un factor cuadrático irreductible. ¿Es un factor cuadrático? Sí, pero no es irreductible. Todavía puede factorizarse. Este ya no puede factorizarse y dijimos que le llamamos factores cuadráticos irreductibles a aquellos polinomios de grado 2 que tienen raíces complejas, como este. Díganme otro, porque tienen que ser diferentes. Entonces, díganme otro diferente. X cuadrada más 25. Exacto, muy bien. Y arriba podemos poner un 1 o cualquier otra expresión. ¿Qué característica debe de tener esta expresión que pongamos arriba? Que sea de grado menor. Ajá, ¿y de qué grado es este polinomio? 0. No. Este de aquí abajo. 2. De grado No. Porque el polinomio se forma multiplicando estos dos factores, de grado 4. Entonces, con que aparezca un polinomio, ¿de qué grado? Aquí estaría bien. 3. De grado 3. Exacto, 3 o 2. Exacto, 3, 2, 1 o 0. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué decía nuestra presentación? Pues que la descomposición quedaría el primer factor cuadrático irreductible que no se repite y en el numerador aparece un polinomio de grado 1, donde sus coeficientes son constantes arbitrarias, a las que le llamé ahora A y B. Muy bien. Después sería más el segundo factor cuadrático que no se repite y arriba aparece otro polinomio de grado 1 con coeficientes arbitrarios C y D. No pueden volverse a llamar A y B porque con eso estaría diciendo que este y este polinomio son iguales y no tengo la certeza de eso. Por lo tanto, les pongo letras diferentes. ¿Hasta ahí me van siguiendo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Que tengamos ahora 2x más 5 sobre x cuadrada más x más 1 por x cuadrada más 1 por x cuadrada más 4. Ya está. Entonces, ¿este es un factor cuadrático irreductible? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cómo saber si un polinomio de grado 2 que no solo tiene parte, término cuadrático y término constante, esto es muy fácil identificar que tiene raíces complejas porque para encontrar las raíces de un polinomio de grado 2 como esto, simplemente recuerdo que una raíz es cuando los valores de x que hacen que esta expresión valga 0. Entonces despejo x y me queda menos 4, le saco raíz y me queda más menos la raíz de menos 4, que sería más menos 2y. Entonces ese tipo de expresiones es fácil saber si sus raíces son imaginarias, pero esta otra, ¿cómo tendría la certeza de que es un factor cuadrático irreductible o no? En otras palabras, imagínense ustedes que en los ejercicios que van a resolver, de repente ya están factorizando su polinomio y llegan a un polinomio de grado 2 como este,
pero tienen la duda de si se puede seguir factorizando o no. Entonces, ¿cómo responder a esa pregunta? Ah, pues muy fácil, haciendo el análisis del discriminante, que es b cuadrada menos 4ac. Solamente si esta expresión es menor que 0, entonces las raíces son complejas. Porque la raíz de un número negativo, pues ya es compleja. Entonces, b cuadrada menos 4ac, si este es menor que 0, entonces ponemos aquí raíces complejas, así de simple. ¿Y de dónde sale este? Ah, pues de la expresión ax cuadrada más bx más c. Entonces vamos a ver si este tiene raíces complejas o no. ¿Cómo me quedaría el análisis del discriminante? ¿Cuánto vale b para este polinomio, muchachos? Observen, b es el coeficiente de x. ¿Cuánto vale b? 1, 1, ajá, menos 4 por a, ¿cuánto vale a? 1, Y por c, ¿cuánto vale c? 1, Ajá, y entonces eso nos queda Menos 3. menos 3. Entonces, ¿qué significa? ¿Es o no Son complejas. factor cuadrático irreductible? Sí es, ¿no? Porque, Si es un no, factor, si es un sí. factor cuadrático irreductible, ¿por qué? Porque ¿cómo son las Es raíces de este menor que polinomio? 0. Exacto. Como el discriminante es menor que 0, las raíces de x cuadrada más x más 1 son complejas. Muy bien. Eso es importantísimo. Y ya lo sabían. Solamente se los estoy recordando. Muy bien. Bueno, ahora que ya tienen la certeza de que estos tres factores son factores cuadráticos irreductibles, ¿quién me puede ayudar a hacer la descomposición? Adelante, muchachos. Muchas gracias. Regina, te escuchamos. Sí, sería ax más b sobre x cuadrada más x más 1 Exacto, muy bien. más Ujú. cx más d Sí, sobre x cuadrada más 1 muy bien. más Ujú, ex más f ujú. sobre x cuadrada más 4. Muy bien, así de sencillo. Muchas gracias. Entonces, tómense un momento para copiarlo y vamos a ver ahora qué pasaría si en nuestro denominador se puede factorizar como el producto de factores lineales repetidos, no repetidos, factores cuadráticos repetidos como este y no repetidos como este. ¿Cómo se haría la descomposición? Entonces, tu compañera Jacqueline nos va a ayudar, que ella quiere intentar esta descomposición. Entonces, Jacqueline, te escuchamos. Después de haber aprendido cómo se descomponen los factores lineales y los factores cuadráticos, repetidos y no repetidos, entonces, ¿cómo quedaría esta descomposición? Te escuchamos todos. Quedaría como A sobre Ujú. X menos 1 Sí, muy bien. más B sobre X menos 1 Sí, muy al bien. cuadrado Exacto. Permíteme. más C Ajá, sí. sobre X menos 1 al cubo Sí, muy bien. más D Sí, sobre X más 4 perfecto. más EX más F Sí, sobre X cuadrada más 1 sí. más GX más H Ujú. sobre X cuadrada más 1 al cuadrado Sí, muy bien. más IX más J Ujú. sobre X cuadrada más X más 1. Exacto. Muy bien. Entonces, observen, nada más. Lo importante es ver si es un factor lineal o un factor cuadrático el que aparece en el denominador. Recuerden que estas potencias que aparecen nos están indicando que ese factor, ya sea lineal o cuadrático, está repetido. En este caso, el factor lineal x menos 1 está repetido 3 veces y el factor cuadrático x cuadrada más 1 está repetido 2 veces. Pero la descomposición quedó perfecta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Perfecto. Bueno, ya aprendimos entonces ahora cómo se hace la descomposición.
pero lo importante, les decía, de esta descomposición es que yo tengo que determinar los valores de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, todos esos valores. Entonces, ahorita ya con unos ejercicios de integración ya vamos a determinar estos valores. Entonces, tómense un momento para copiar. Entonces, vamos a hacer esta integral, que es la integral de 4t cuadrada menos 3t menos 1 sobre t cúbica menos t cuadrada diferencial de t. Observamos que el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 3, por lo tanto es una fracción propia y no es necesario hacer la división. Ya así como está, la trabajo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es factorizar el denominador. Lo voy a hacer en un lugar aparte, entonces voy a escribir 4t cuadrada más 3t menos 1. ¿Y cómo factorizarían esta expresión? ¿Quién me podría decir? Adelante, levanten su mano, por favor. ¿Quién sería? Ajá, perdón, permítanme, Jacqueline, ¿sí? ¿Te escuchamos? ¿Podríamos factorizar una t? ¿T? ¿Solo T? ¿Qué tienen en común estas Una dos? t cuadrada, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces factorizamos t cuadrada, que se obtiene como el producto, bueno, ¿qué multiplica quién para dar t cúbica? Y luego que T multiplica, ajá, y que menos multiplica. Ah, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jacqueline. Entonces, Carlos, ¿cómo quedaría la descomposición en fracciones parciales? ¿Podrías ayudarme, por favor? Ya Jacqueline factorizó, lo factorizó muy bien, fue muy sencillo. ¿Cómo quedaría la descomposición? ¿Podrías intentarlo, Carlos? En la, bueno, completa, no sé, ¿Cómo son nuestros factores? Primero, eh, es de segundo grado, la T, ¿no? ¿sí? ¿Cómo son las raíces de este polinomio? ¿Cuáles son las raíces? ¿Me podrías decir? Eso te ayuda a saber si es un factor lineal o un factor cuadrático irreductible. Mm, ¿Cuál? es- ¿Cómo encuentras las raíces? Bueno, te lo voy a cambiar para que te des cuenta de lo que estabas pensando. ¿Cuál sería la raíz de este factor lineal? Este de aquí. Ahorita regreso con este. ¿Cuál es la raíz de este factor lineal? ¿Alguien podría ayudarle a su compañero, muchachos? Menos 1. ¿No? Uno, ¿no? Ajá, 1. ¿Quién dijo 1? Yo. Jacqueline. Ajá, ¿cómo encontraste que la raíz era 1? Porque t menos 1 igual a 0. Exacto, igualando el factor a 0. Muy bien, y despejando t. De esa manera se encuentra la raíz. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que te ayudaron, Carlos, ¿cuáles serían las raíces de este polinomio? Porque tú dijiste que es un factor cuadrático, irreductible. Pero dijimos que los factores cuadráticos irreductibles son aquellos que se caracterizan porque sus raíces son complejas. Entonces, lo primero que tendrías que preguntarte es quiénes son las raíces de este polinomio. Si no lo puedes ver, no te preocupes. Ahorita me ayudas con la descomposición. ¿Quién podría decirle a su compañero cuáles son las raíces de este polinomio? 0. 0. Y son de multiplicidad. 2. 2. Recuerden, la multiplicidad es el número de veces que se repite esa raíz. Entonces, este en realidad no es un factor cuadrático, es un factor lineal que está repetido 2 veces. ¿Por qué? Porque la raíz es 0. Entonces, son factores lineales repetidos. Entonces, ahora sí, Carlos, por favor, ayúdame a la descomposición. Entonces, tienen que analizar eso. ¿Qué tipo de raíces tienen sus factores que obtuvieron? No porque esté elevado a la potencia 2 es un factor cuadrático, irreductible, no. Los factores cuadráticos irreductibles son aquellos que tienen raíces complejas y ninguno de estos factores que tenemos en el denominador tiene raíces complejas, ninguno. Entonces, Carlos, ¿si quisieras ayudarme o no? Te escuchamos. ¿Cómo quedaría la descomposición? Por favor. Es que me revolví en la parte de arriba.
No, Porque es que la parte de arriba no importa. Nosotros no lo hemos considerado todavía. Para nada, para nada, para nada, para nada. entonces podría ser Ajá. AX o no. AX más 1, no sé. No, 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 no. No, no, no es correcto. Entonces, ahora sí, Carlos, ayúdanos con la descomposición. A sobre T Ajá, muy bien. más B entre T al Ajá. cuadrado, Ajá, ¿qué implica ese cuadrado que me acabas de mencionar? que se repite 2 veces, Ajá, el factor lineal T, muy bien, perfecto. más C entre X menos 1. No, no. T, perdón, T Ajá, menos T 1. menos 1, muy bien. Entonces, eso es lo que vimos hoy, a lo que le dedicamos la mayor parte de nuestra clase, aprender la descomposición. Muy bien. Ahora, a partir de este momento, ya nos va a interesar conocer cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, pongan mucha atención. Lo que vamos a hacer siempre es que a nuestro denominador, que fue lo que nos ayudó a hacer esta descomposición, a nuestro denominador lo vamos a pasar del lado derecho. ¿Con qué operación, muchachos? ¿Quién me puede decir? Multiplicando. Muy bien, Multiplicación. Valeria, entonces, ¿cómo quedaría? 4t cuadrada más 3t menos 1, ¿a qué sería igual? Siempre vamos a hacer eso, ¿eh? Después de hacer la descomposición, el denominador va a pasar del lado derecho multiplicando. Entonces, vamos a escribirlo. Nos quedaría a sobre t más b sobre t cuadrada más c sobre t menos 1, que multiplica ¿a quién, Valeria? T cuadrada por, en paréntesis, T menos 1. Exacto, muy bien. Y entonces, ya que hicimos eso, este factor va a ir multiplicando a todos y cada uno de los términos de la descomposición. Entonces, tú misma, por favor, ayúdame a hacer esas multiplicaciones. Te escuchamos todos. Cuando multiplicas el factor t cuadrada por t menos 1 por a sobre t, entonces, ¿qué va a pasarle a este factor? Pues se elimina una T, ¿no? Exacto, muy bien. Con el denominador. Ajá, Entonces queda A por T ajá, por T menos 1 exacto, muy bien. más Continúa, ajá, B sí, por T menos 1. muy bien. Un momento, por favor. Observen que en este caso, cuando multiplico al término b sobre t cuadrada por t menos 1, t cuadrada entre t cuadrada da la unidad y solo me queda b por t menos 1. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Y por último, Más C por T al cuadrado. Porque se elimina el T menos 1 con el T menos 1. exacto, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué observamos que hay aquí en este nuevo renglón? ¿Qué me pueden decir? Es un polinomio. Ajá, pero ¿qué operación está planteada aquí? ¿Cómo le llamamos a esto? A todo el renglón, ¿eh? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Una igualdad? Es una igualdad, muy bien, Fernanda. Entonces, para que la igualdad se cumpla, lo que está del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está del lado derecho, siempre. Por lo tanto, de ahí sale el sistema de ecuaciones que les conté. Entonces, vamos a plantear el sistema de ecuaciones, pero no lo vamos a resolver así. Les voy a mostrar una estrategia alternativa. Pero bueno, eso siempre va a pasar en cualquier ejercicio de descomposición en fracciones parciales. Vamos a llegar a una igualdad. Para que la igualdad se cumpla, lo del lado izquierdo tiene que ser igual a lo del lado derecho. Ahí ya, ahora sí ya viene la importancia de quién es el numerador. Ahí sí ya importa. Eso me va a ayudar a saber quién es A, quién es B y quién es C. Bueno, entonces vamos a desarrollar y a plantear el sistema de ecuaciones que quedaría. Entonces quedaría AT cuadrada más 3T menos 1 y del lado derecho vamos a hacerlo paso a paso, no pasa nada, no tenemos prisa. ¿Qué nos quedaría, muchachos? Al hacer el producto de AT por T menos 1. ¿Quién me dice? No sé si tienen las manos levantadas todavía. Bueno, Valeria, pero vamos a darle la oportunidad a alguien más que quiera continuarlo. Si nadie la levanta, entonces, Gerson, te escuchamos. Muchas gracias, Valeria, por toda tu ayuda. Ajá. Sería AT cuadrada. Sí, muy bien. Menos AT. Perfecto. Más BT. Sí.
menos b Exacto. más ct cuadrada. Muy bien, ya desarrollaste. Ahora agrupa términos semejantes. Bueno, no, Gerson, vamos a darle la oportunidad a alguien más. Jacqueline continúa. Agrupa términos semejantes. ¿Quiénes son los términos que contienen a t cuadrada? A y C. Exacto. Entonces, a más c por t cuadrada. Aquí Ajá, está. Y este. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿No los confundí con eso? ¿Cómo ven? No, profe, todo bien. Muy bien, perfecto. Según yo, fue Stephanie quien habló. Sí. Stephanie, por favor, ¿podrías factorizar a t ahora, tú? Sería menos A más B. Exacto, Stephanie, muchas gracias. Y ya por último yo hago que el término constante solo es menos b. Y entonces fíjense, observen, esto es muy importante. Del lado izquierdo tengo un polinomio de grado 2, del lado derecho también. Entonces comparo término a término, nada más. Comparo término a término. Imagínense por un instante que aquí no apareciera el término de grado 2. Entonces, si no aparece el término de grado 2, ¿cuánto vale su coeficiente? Por esa razón no apareció. 0. Cero, exactamente. Entonces, si no aparece algún término del lado izquierdo, no significa que estamos mal, sino significa que su coeficiente vale 0. Muy bien, eso no lo pierdan de vista. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, comparando término a término, llegaríamos a este sistema de ecuaciones, que a más c son el coeficiente de t cuadrada y tendrían que valer 4, porque el coeficiente de t cuadrada vale 4. Posteriormente, que menos a más b son el coeficiente de t y el coeficiente de t del lado izquierdo vale 3. Y por último, que el término independiente, que es menos b, debería de valer menos 1. Y ya con eso llegamos a este sistema de ecuaciones, que de hecho es muy sencillo. Entonces, con esto encontramos el valor de b, que es... Jacqueline, te interrumpí hace rato, ¿podrías ayudarme a concluir este ejercicio, por favor? Y después Edgar, ahorita Edgar, ¿me ayudas? Entonces, Jacqueline, Es igual a 1. muy bien, ¿sí? Y a partir de Y ese, luego sustituimos en la segunda. ajá, muy Sería bien, menos A más 1 igual a 3. exacto, Y eso nos daría que A es igual a menos 2. muy bien, Jacqueline, muchas gracias. Y luego eso lo sustituimos en la tercera y quedaría como que C es igual a 6. Muy bien, perfecto, Jacqueline. Muchas gracias. Entonces, les repito, es muy importante que escuchen esto. Una vez que se hizo la descomposición, siempre al denominador lo vamos a pasar multiplicando. Ya está. Entonces, hacemos la multiplicación, desarrollamos y agrupamos términos semejantes para comparar un polinomio a la izquierda con el polinomio de la derecha, lo que nos va a permitir llegar a un sistema de ecuaciones que puede ser tan simple como este o un poco más complicado. Podría ser un sistema de 3×3. Ya como lo resuelvan, depende de ustedes. Pueden hacer sustitución, suma y resta, igualación, el método de Gauss-Jordan, determinantes, lo que ustedes quieran para resolver ese sistema de ecuaciones. Y ya van a llegar a estos valores. Bueno, una propuesta alternativa será la siguiente, que yo les voy a proponer a continuación. Entonces, sin tener que desarrollar ya inmediatamente desde este punto, lo que podemos hacer para determinar los valores de A, B y C es lo siguiente. Pongan mucha atención. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a usar los valores de las raíces de nuestros factores lineales. Entonces, regresamos a los factores lineales. ¿Quién me puede decir cuáles son las raíces, muchachos, de estos factores lineales? Ese es un método alternativo. Entonces, ¿cuáles son las raíces de esos factores? 0 y 1, ¿no? 0 y 1, muy bien. Entonces decimos, para la raíz 0, sustituyo en toda mi igualdad el valor de 0. Entonces, ¿qué me quedaría, muchachos, en el lado izquierdo? Al evaluar al polinomio 4t cuadrada más 3t menos 1 en 0, ¿qué me quedaría? Menos 1. Muy bien, perfecto. Y al evaluar t igual a 0 en las expresiones de la derecha, esta valdría 0.
esta valdría 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Sí. ¿Y qué me quedaría en la segunda? Menos B. Menos B. Y entonces ya obtengo que B vale 1, que fue el mismo valor que yo obtuve. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. ¿Cuánto nos tardamos en hacer esto? Súper poquito. Muy poquito tiempo, exacto. ¿Cuál es la siguiente raíz? 1. 1. Muy bien, sustitúyanlo. Entonces, al sustituir a este polinomio, perdón, al evaluar a este polinomio en t igual a 1, ¿qué obtendríamos? Pues sería 1 al cuadrado es 1 por 4, 4. Luego 3 por 1 es 3. Y menos 1. Entonces, ¿qué quedaría? 6. 6, muy bien, muchas gracias. Queda 6 en el lado izquierdo. Y ahora en el lado derecho, todos los factores que contengan a esta raíz van a valer 0. Este 1 menos 1, 0. Este, 0. Muy bien. Y entonces, ya me quedaría solo este, que ¿cuánto valdría? Sí. C. Y ya encontré que C vale 6. ¿Ya vieron, muchachos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Alguien podría decir, pues volver a usar t igual a 1, pero no, porque si la raíz está repetida, no se puede usar más de una vez, porque por más veces que la usemos, el resultado va a ser siempre El El mismo. mismo. el mismo. mismo. Exactamente, va a ser siempre el mismo. Entonces, una vez que ya se agotaron todas las raíces que conocíamos, lo que se tiene que hacer es decir, para los valores que ya encontramos, b igual a 1 y c igual a 6, usar un valor de t arbitrario, el que ustedes quieran. ¿2? 2. Pero que no sea tan grande. Por ejemplo, alguien podría decir, y si uso 100, t igual a 100, yo le diría, está bien, pero pues te vas a tardar mucho en hacer las operaciones. Entonces, podría ser 2, podría ser menos 1, 3, etcétera. Que no sea una raíz, porque las raíces ya las usamos. Entonces, 2, muy bien. Entonces vamos a hacerlo y ¿qué nos quedaría? Sería, observen, 2 al cuadrado es 4 por 4, 16. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Luego sería más 6 y menos 1, ¿verdad? Sí. Sí. Da, Muy bien. da 19, ¿no? No. 21, ¿no? 21. Ajá. Ajá. 21. Lo voy a dejar así como me dijeron ya, 21. Y del lado derecho, ¿qué me quedaría? Pues sería 2 menos 1 es 1. Por 2 es 2. Entonces me queda 2a. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, profe. Muchas gracias. Ahora en los siguientes, ¿qué nos quedaría? Más B. Pero B ya sabemos cuánto vale. B vale 1, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Y ya en el tercer término, sabemos que Más 6. C vale 6 y T le estamos asignando el valor arbitrario de 2. Entonces, 12. no. 24, ¿no? Ajá, 24. Exacto. 24. Ajá, entonces sería 25 y 21. Entonces nos quedaría menos 4. Es igual a 2a. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces a es igual a menos 2. Y ya llegamos a los mismos valores. Entonces, pueden hacer uso de este método alternativo o pueden siempre hacer el desarrollo del lado derecho y comparar lado derecho con lado izquierdo. Y ya con eso van a encontrar los valores de A, B y C. ¿Les quedó claro, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. ¿Cuál método van a usar? El que quieran, no tienen que responder, el que ustedes quieran. El que sea está bien, es correcto. Muy bien. Entonces, ¿podría robarles 5 minutos para terminar el ejercicio? Yo creo que es menos, pero 5 minutos. Sí, profesor. Muy bien, bueno, nos apuramos para que ya se vayan a la clase. Bueno, ya conocimos los valores de A, B y C, entonces simplemente decimos que esta integral se convierte en esta nueva integral, donde ya se usen los valores de A, B y C. Entonces, A vale menos 2, entonces quedaría menos 2 sobre T. Luego sería B vale 1, 1 sobre T cuadrada.
Y por último, c vale 6, 6 sobre t menos 1. Entonces tenemos una suma de funciones, la podemos separar en suma de integrales. Entonces la primera me quedaría menos 2 veces la integral de dt sobre t. Después sería más la integral de dt sobre t cuadrada. Y por último, más 6 veces la integral de dt sobre t menos 1. Y recuerden, ¿cuál es el objetivo de cualquier método de integración? Llegar a integrales directas o más sencillas. Todas estas son integrales súper sencillas. Entonces, la primera sería menos 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de t. Esa es la primera integral. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. La segunda sería t a la menos 1 entre menos 1, porque es t a la menos 2, se suma 1, entonces quedaría t a la menos 1 entre menos 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Y ya por último me quedaría más 6 veces el logaritmo natural de t menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, y entonces ya los coeficientes los vamos a subir a al argumento de logaritmo, entonces me quedaría menos logaritmo natural de t cuadrada, ya quito el valor absoluto porque está elevado al cuadrado, luego me quedaría 1 sobre t, y por último me quedaría logaritmo de t menos 1 a la sexta potencia. Entonces estos logaritmos se están restando, los puedo escribir como uno solo, que es un cociente, entonces sería logaritmo de la expresión positiva, t menos 1 a la sexta, sobre la expresión negativa, t cuadrada, menos 1 sobre t. Y ya le sumo la constante. Y eso es todo, muchachos. Esa es la respuesta. Entonces,